Yo recibo un día un correo de estos que te parecen inauditos del secretario de la Academia Pontifical de las Ciencias y me dice que estoy galardonado con la medalla Pío XI, la da el Papa, y un premio Nobel. Esa imagen del jefe de la Iglesia y un jefe de la ciencia parece una imagen casi antagónica. Nos dicen que es imposible que a la vez uno pueda tener cierta espiritualidad o tener fe y al mismo tiempo reconocer el ejercicio de la ciencia como una herramienta virtuosa para producir ideas, para producir conocimiento. Y a mí me da ganas de que todos ellos vayan al Vaticano, donde estuve yo 4 días, a este lugar donde florece ciencia como yo nunca la he visto florecer y donde se preguntan las cosas más desafiantes sobre el origen de la vida, sobre el origen del universo, si hay vida en otros planetas, cuál es el origen de la vida, cuál es el origen del universo. Yo recibo un día un correo de estos que te parecen inauditos porque se van completamente de escala de la expectativa que puedes tener. Me llega un mail, un correo de esos que además no sabes del todo bien si es cierto o no, muy protocolar, del secretario de la Academia Pontifical de las Ciencias, y me dice que estoy galardonado con la medalla Pío XI. Me sentí como increíblemente honrado, pero después me empecé a enterar de lo que significaba, que es que iba a pasar 4 días en el Vaticano, dentro del Vaticano, o sea, claro, dentro, o sea, el Vaticano es un país, ese país es un jardín en realidad, es un jardín de una belleza construida en siglos y siglos de ostentación de todo tipo, ¿no? Me acerco a la casina, que era una pequeña casa hecha en el siglo XV, todo es así ahí, y entro, ¿no? Y cuando entro, de repente entro en un aforo donde habían estado los científicos desde hace 500 años pensando en los grandes problemas humanos. Debíamos ser unos 45, donde habían creo que más de 30, casi 40 premios Nobel. Y yo justo estaba al lado de uno que justo no era premio Nobel, que era Stephen Hawking, al que muchísima gente conoce porque es uno de los científicos más famosos del mundo, pero no es premio Nobel. Y yo lo miré y le dije, o sea, tú y yo somos lo mismo, ¿no? O sea, somos aquí los parias un poco, o sea, estamos como en él. Y entonces me sentí como en buena compañía, porque no solo estaba rodeado de... y para mí fue muy emocionante y muy sorprendente. Era lo que quería compartir hoy. Bueno, ahí la medalla esta, que es la Pío XI, que es una medalla de vuelta, que para mí ha sido como de las distinciones, o la distinción más importante que he tenido en ciencia, la da el Papa. De hecho, la da el Papa y un premio Nobel de Química me la dio a mí. O sea, entonces, y justamente esa imagen, ¿no? Digamos, del jefe de la Iglesia y, entre comillas, un jefe de la ciencia dándote al mismo tiempo un premio, que parece una imagen casi antagónica, como si uno no pudiese creer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Forma parte, ahora que estamos tan acostumbrados como a un mundo polarizado, tenemos que entender que estas ideas de falsas segregaciones, de que nos dicen que es imposible que a la vez uno pueda tener cierta espiritualidad o tener fe o creer en Dios y al mismo tiempo reconocer el ejercicio de la ciencia como una herramienta virtuosa para producir ideas, para producir conocimiento, para producir tecnología, como que son cosas que te dicen como de muy pequeño, ¿no? O sea, como tú crees no sé, en la evolución de Darwin, o crees en la versión bíblica del origen del mundo, ¿no? Entonces parece como que tienes que tomar partido por uno de esos dos. Y de hecho, fíjate en Estados Unidos ahora, donde están otra vez como esta cosa tan polarizada, vuelve a aparecer lo mismo, ¿no? Que es como se prohíbe enseñar Darwin, como si Darwin fuese algo que estuviese el anticristo. El anticristo y en contra de la fe. Y a mí me da ganas de que todos ellos vayan al Vaticano, donde estuve yo 4 días, a este lugar donde florece ciencia como yo nunca la he visto florecer, y donde se preguntan las cosas más desafiantes sobre el origen de la vida, sobre el origen del universo, y que se enteren de que los que realmente cultivan y le han dedicado la vida a la teología y a la fe y a pensar en lo más profundo en el significado de Dios, no le tienen miedo, no solo le tienen miedo, sino que tienen amor por el conocimiento científico. Lo que pasa es que hay una historia que ha marcado mucho todo esto, que fue la historia de Galileo. Claro. Y esa pasó en el Vaticano, en el mismo sitio donde estaba yo. Pero esto fue hace... El juicio de Galileo, ahí cambia la historia, la relación entre la ciencia y la religión. Bueno, esa es la imagen como justamente que uno ha heredado de que por un lado está la observación científica, minuciosa, experimental, desprejuiciada, de una persona que entiende que la Tierra no es el centro del universo porque ve contundentemente a través de unas lentes que hay como un par de satélites que se mueven alrededor de Júpiter. Y entonces dice, bueno, y luego llega a los modelos matemáticos y concluye que la Tierra se está moviendo, entonces viene
alguien muy normativo de una iglesia. La iglesia ha fluctuado como institución y ha tenido momentos muy distintos, de una iglesia que también ha sido muy, muy antagónica y que en aquel entonces lo era, y que le dice a Galileo más o menos como elige si quieres creer en lo que crees y morir dentro de muy poquito, o si prefieres reconocer nuestra verdad, que es que la tierra no se mueve. Entonces, famosamente, Galileo dice, tenéis razón, pero se va murmurando, epure si mueve, y sin embargo se mueve, ¿no? Entonces, esta es la imagen como del divorcio entre ciencia y fe, o entre ciencia y religión, pero que es una imagen perniciosa, es una imagen que no tiene por qué persistir y es una imagen antigua, es una imagen de la antigüedad. Hoy me siento que me da ganas de compartir con nuestros oyentes algo a lo que yo tuve como una mirada muy privilegiada durante unos días, algo que muy poca gente accede. Y para mí fue profundamente sorprendente y profundamente conmovedor, y quería compartirlo, ¿no? Yo ahí me enteré la historia de un cura y un científico que se llama Lemaitre, que fue el presidente de la academia. O sea, todos los países tienen, o casi todos tienen una academia de ciencia. El Vaticano también tiene su academia de ciencias, la Academia Pontifical, que han sido los asesores del Papa y en general del gobierno del Vaticano sobre asuntos científicos. Esa academia, que fue la misma academia que juzgó a Galileo y que era muy obtusa, en el siglo XX se transforma en una academia que es de las academias científicas más prestigiosas, más floridas y más ricas en ciencia del mundo. El que hace esa transformación es Lemaitre. Lemaitre era un cura belga, un cura de una integridad humana. Es como un personaje que deberíamos, de esos que yo traigo aquí cada tanto, que creo que como nos haría bien leer su historia, su biografía. Fue un cura que salvó a muchísimas personas, muchísimos judíos durante los años 30 del Holocausto. Él los protegió, los escondió, los defendió en un momento en el cual había una agresión sin precedente. Luego de eso, Lemaitre se convierte en un científico, ahora te contaré su ciencia, pero básicamente un par de Einstein. O sea, era como, ¿sabes? Como Neymar y Messi eran Einstein y Lemaitre. O sea, era como o Ronaldo y Benzema, da igual, la que cada uno le guste más, ¿no? Pero además de eso, era un cura y era un teólogo. Entonces Lemaitre lo nombran presidente de la Academia Pontifical, y él es el que decide, o sea, él es el que toma una persona que transforma esa academia y la empieza a poblar de científicos donde no importaba tanto su vínculo con la fe o sus creencias o su religión misma, sino su capacidad para científicamente hacerse las preguntas, que son las preguntas que forman parte común de la teología y de la ciencia. Entonces, de repente, en ese congreso, que yo he ido en mi vida a cientos, miles quizá de congresos científicos, el mejor de todos fue ese. ¿Por qué? Porque era el lugar en el cual estaban los científicos, entre comillas, más valientes y las científicas más valientes, haciéndose las preguntas más osadas. No se hacían preguntas pequeñas. Las preguntas que era si hay vida en otros planetas, cuál es el origen de la vida, cuál es el origen del universo, qué va a pasar con la Tierra dentro de 100 o dentro de 50 o dentro de 300 años. Es decir, si el universo se mueve, si se va a cerrar, si se mueve, si se expande. Esas preguntas que son como las preguntas más importantes, punto, de la ciencia, de la vida, de la religión, eran las preguntas que 40 científicos desprejuiciados se hacían ese día, gracias a que en 1960 hubo alguien que se llama Pierre Lemaitre que tomó el timón de la academia y dijo: vamos a convertir esto en el lugar más esplendoroso de ciencia, en el centro del Vaticano. Una cosa como fabulosa que yo vi en esos días es que vi el cuaderno de Lemaitre. Lemaitre él estudiaba relatividad, ¿no? Y entonces Einstein acaba de publicar sus ecuaciones. Y Lemaitre hace algo que hacen los físicos, que es que estudian esas ecuaciones a dónde convergen, ¿no? A dónde convergen en el infinito futuro y a dónde convergen en el infinito pasado. El cuaderno de Lemaitre era un cuaderno en el cual él tenía una página como una matemática, ¿sabes? De esas de pizarrones con ecuaciones de 360 términos imposibles de resolver. Eso, las páginas pares, y las páginas impares eran teología. La figura de Dios, el rol de Dios, teología, ecuaciones diferenciales, teología, ecuaciones diferenciales. Y la pregunta es cómo él, otra vez, como creo que para el oyente y para mí, cuando yo era espectador de eso,
es cómo él lograba conciliar esos dos mundos en un mismo cuaderno. Lemaitre hablaba de esta figura que es el Deus Escondidus, que es como la idea de que Dios empieza en el lugar en el cual no conocemos. La ciencia se ocupa de la medicina, la ciencia se ocupa de la geología, de la predicción de terremotos cuando podemos hacerlo, pero ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay más allá del infinito? ¿Qué hay en aquellas cosas que no podemos percibir ni censar? Y en ideas de que a lo mejor podemos conectarnos. ¿Qué hay en materia que ni siquiera imaginamos? Toda esa figura cada uno la puebla de las imágenes que quiera. Y a Lemaitre lo que le gustaba poblar esas imágenes ese era el lugar de Dios. Era el lugar que explicaba todo lo que no podemos ver, todo lo que no podemos entender, todo lo que no podemos observar. Y dentro del terreno del observable, él trabajaba con la herramienta de la ciencia. Entonces Lemaitre tenía como una filosofía y una teología que le permitía tener de un lado la ciencia, de otro lado la religión y llevarse perfectamente bien con la una y con la otra. Y era tan buen científico que en estas ecuaciones que él escribía en las páginas pares de su cuaderno, él integra las ecuaciones de Einstein hacia atrás, que es como una cosa, ¿qué quiere decir integrar hacia atrás? Quiere decir como tratar de ver, bueno, agarramos el universo, como lo conocemos ahora, y vamos hacia atrás, ¿no? Con las ecuaciones que Einstein nos dice cómo evoluciona el universo. Y él descubre que cuando hace eso, como que el universo no sigue hasta el infinito pasado, sino que hay un punto en el cual todo el universo colapsa en un punto, que él lo llama el átomo del universo. Y es lo que hoy se conoce como Big Bang. Es decir, la idea, que es como una idea profundamente científica, más profundamente revolucionaria, de que el universo tiene una especie de estallido en el cual empieza, que también es una idea bastante religiosa, es decir, como que hay un principio bastante denotado, antes de lo cual no tenemos ni idea de qué es lo que pasa. El que resuelve eso es un cura belga que cuando no estaba haciendo teología integraba las ecuaciones de su amigo Albert Einstein y un día le dice, mira Albert, ¿sabes qué? Si nos tomamos en serio tus ecuaciones, entonces no solo la Tierra se mueve, sino que se mueve todo el universo, que se expande y se contrae hacia el pasado, y si tú vas yendo hacia el pasado hay un momento en el cual colapsa todo en un punto y ahí hubo una gran explosión, a la cual lo que no tuvo Lemaitre es el tino de marketing de ponerle este nombre del Big Bang, que fue luego lo que le hizo famoso. Él le puso un nombre mucho más modesto, entonces nadie lo recuerda. Primero hay que entender que las categorías son más difusas de las que pensamos, ¿no? Hay otro científico muy famoso, se llama Murray Gell-Mann, uno de los grandes físicos del siglo XX, un físico teórico. Entonces él tiene una teoría y alguien hace el experimento y ve que la teoría está mal. O sea, que el experimento no concuerda con la que la teoría predice. Gell-Mann, que creía en su teoría como alguien cree en Dios, o sea, que la creía como con esa fuerza con la cual, con fe, con amor. Es decir, que es lo que uno, si un científico ama lo que descubre, y cuando uno ama lo que descubre, uno entra en el terreno de la espiritualidad, porque uno defiende cosas indefendibles, uno se vuelve obtuso, en fin, pasan las cosas que pasan en este tipo de conversaciones. Entonces Gell-Mann, famosamente, en este congreso donde están todos los grandes físicos, se levanta y dice, la teoría está bien, el experimento está mal. O sea, él como que es como diciendo, o sea, si la realidad lo contradecía, él, entonces es como un teólogo. Entonces tú te lo imaginas, pero es el gran físico y resultó que efectivamente en ese caso el experimento estaba mal. Y por ahora la teoría de Gell-Mann sigue estando bien, o sea, nadie la ha refutado, lo cual no quiere decir, o sea, algún día la refutarán porque eso siempre pasa en ciencia. Entonces primero, quitarnos esa idea tan infantil, que está bien como idea infantil, pero cuando crecemos de que los científicos son racionales, de que los otros son espirituales, somos todos un poco espirituales, somos todos un poco racionales, somos todos un poco obtusos, somos todos un poco apasionados, y esa mezcla es lo que nos hace más interesante. La ciencia es bella, la ciencia está llena de amor, la ciencia está llena de entusiasmo, y la ciencia no necesita negar la fe. Yo, en lo personal, por ejemplo, soy un científico y me considero una persona espiritual. Es decir, y además hay lugares donde no entiendo, donde yo no sé, es decir, las cosas que hablamos antes, yo no sé qué hay cuando uno termina la vida. Tengo una especie de pequeña idea de qué va a pasar, pero entiendo que entro en un terreno desconocido y creo que cuando entramos en ese terreno desconocido, este oficio de libertad, es decir, bueno, cada uno vive la oscuridad como mejor pueda vivirlo, ¿no? Y si te gusta ponerle el nombre de Dios, le pones el nombre de Dios, si te gusta poner el nombre de la ciencia, y pelearnos un poco menos, ¿no? Yo creo que esto es lo que hemos aprendido de Lemaitre, que es el mundo es mucho más bonito cuando el que piensa distinto de ti, tú no te lanzas a destrozarlo, sino que tratas de entenderlo y encuentras un espacio común.